Muy buenos días para todos, buenos días para todos los que se conectan en la mañana de hoy aquí en Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad para esta capacitación muy importante y que realmente viene al dedillo y es el uso de las armas en la fuerza pública. Nos acompaña en la mañana de hoy la doctora Janet Calderón, nuestra jefe del área de Derecho Público. Doctora Janet, muy buenos días. Buenos días, doctor Kevin, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Muy contento de que usted nos acompañe el día de hoy para hablar sobre este tema. Vamos saludando a los que se conectan a través de la plataforma Meet. Igualmente saludamos a los que nos ven en Facebook, a los que nos ven en Instagram, los que se conectan por Twitter, los que nos ven en YouTube. Bienvenidos a todos ustedes para esta capacitación del día de hoy que, como les decía, realmente pues es muy importante y viene al dedillo más un día de hoy como es el paro nacional, ¿verdad? Entonces, conocer acerca de estos temas del uso de las armas en la fuerza pública, teniendo en cuenta los acontecimientos que se han presentado y pues el día de hoy, como les digo, que esperamos de pronto algunas marchas, entonces pues también saber cuál va a ser la reacción de la fuerza pública, pero sobre todo, cuáles son esas condiciones que requiere la fuerza pública para poder usar o generar ese uso de las armas. Entonces, les agradezco mucho que estén el día de hoy la doctora Janet Calderón para explicarnos este tema. Sabemos de sus amplios conocimientos, doctora, y esperamos conocer mucho acerca de este tema. Usted, una abogada de la Universidad Libre, igualmente especialista en Derecho Administrativo, entonces le agradecemos mucho por estar en la mañana de hoy aquí en Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad, que transmitimos desde el Centro Empresarial Derecho y Propiedad, ubicado en la ciudad de Bogotá, para todo el país, porque hacemos presencia en todo el país, con 17 oficinas en las diferentes ciudades del país que están atentos para encontrar la solución a todos sus problemas. Y bueno, doctora, sin más preámbulos, iniciemos esta capacitación. Le agradecemos mucho por acompañarnos en la mañana de hoy. Muchas gracias, doctor Kevin. Buenos días a todos los asistentes a esta capacitación, a este diálogo jurídico. Hoy vamos a hablar sobre el uso de la fuerza y de las armas en la fuerza pública. Bueno, primero que todo, para iniciar, quiero recordarles que en la Constitución Política hay un artículo, el artículo 29, que es el que habla del debido proceso, del principio de legalidad y del principio de inocencia. Entonces, quiero hacer una invitación a todos los asistentes, colegas, a que siempre respetemos este principio y no generemos juicios de valor por las circunstancias mediáticas que se puedan presentar en cualquier situación. Nosotros como abogados sabemos que siempre hay dos partes, siempre cada parte lleva un acervo probatorio y es un tercero denominado juez quien toma la decisión en virtud a las reglas de la sana crítica, de su experiencia y la lógica, obviamente. La participación de un ministerio público y siempre con observancia de las normas de cada juicio. Entonces, ¿qué quiere decir el principio de legalidad de este artículo? El principio de legalidad indica que nosotros solo podemos ser juzgados a una norma preexistente, a un hecho que se nos ha imputado. O sea, que la norma debe ser primero que el hecho. En materia penal, este principio de legalidad es un poco más laxo porque tiene un principio de favorabilidad que indica que cuando una norma, a pesar de ser posterior, es más favorable, se debe aplicar de manera restrictiva a la menos favorable. Esto solo para materia penal, como les venía diciendo, o disciplinaria, en los regímenes inquisitivos. En cuanto al principio, la presunción de inocencia, quiere decir que todos nos presumimos inocentes hasta que hayamos sido vencidos en juicio. Entonces, es una invitación para que se respete este artículo 29 en todos los ámbitos, hacia todas las personas, porque nosotros no podemos emitir juicios de valor por una situación de medios, por unas pruebas que están solamente desde una parte. Nosotros como abogados sabemos que siempre las pruebas son llevadas al juicio o al proceso y es allí donde se deben debatir. Mientras tanto, todos los procesos gozan de una reserva. Entonces, quiero invitarlos a que siempre seamos muy respetuosos del principio de inocencia y del principio de legalidad consagrados en nuestro artículo 29. Hoy vamos a hablar, como lo dijo el doctor Kevin,
del uso legítimo de la fuerza y el uso legítimo de las armas en la fuerza pública. La fuerza pública, como lo indica la Constitución Política, está conformada por las fuerzas militares y la Policía Nacional. Hoy vamos a hacer énfasis en la Policía Nacional. Entonces, nuestro marco normativo está regido por la Ley 1801-2016, que es nuestro Código Nacional de Policía y Convivencia, y los artículos que vamos a tratar primordialmente son el 22, 149, 166 y 167. Entonces, vamos a traer unas definiciones en cuanto al uso de la fuerza y las armas de fuego. Entonces, el uso de la fuerza es un medio material, legal y proporcional empleado por los miembros de la fuerza pública para poder hacer cumplir los fines del Estado. Debemos tener en cuenta que el uso de la fuerza y el uso de las armas no está regido por una orden de un superior jerárquico, sino es por orden de la Constitución, la ley y la resolución. Entonces, es un error jurídico en el que no podemos caer al indicar que un funcionario o un empleado que para nuestro ejercicio tiene el mismo rango, o sea, no podemos pretender que cuando nuestro funcionario público está en una situación donde debe mediar su razón frente al uso de la fuerza y de las armas, él deba esperar una orden. Esta orden ya está dada por la ley. Entonces es un error en el que no podemos caer al indicar que nuestro funcionario debe esperar la orden de un superior para poder hacer el uso legítimo de la fuerza y de las armas. Entonces, sin mandamiento previo, él como ser humano dotado de razón, formado en una institución, debe saber cuándo usa la fuerza y cuándo las armas. Las armas, obviamente, nosotros debemos tener como principio rector que todas las armas son del Estado. Las armas no son de los particulares. Entonces, las armas siempre estarán en cabeza del Estado y estarán solamente entregadas a los miembros de la fuerza pública, quiere decir policía y fuerzas militares. Excepcionalmente se entrega a los particulares cuando ellos solicitan el porte o la tenencia. Ahorita vamos a hablar sobre el porte y la tenencia de las armas, pero siempre en cabeza del Estado. Quiere decir que pese a que nosotros podamos tener porte o tenencia, no tenemos la propiedad y en cualquier momento este porte o tenencia pueden ser derogados y debemos regresar el arma o ceder el arma. Entonces, los medios, ya las armas, las municiones y los elementos menos letales, ellos están concebidos para, obviamente, ya tener no solamente una fuerza de humano contra humano, sino ejercer una coacción sobre la persona que está ejerciendo la amenaza. Entonces, es obviamente una fuerza letal y debe utilizarse como última opción. Habíamos indicado quiénes son titulares del uso de la fuerza policial y el uso de las armas, entonces, siempre son miembros de la fuerza pública, fuerzas militares, Policía Nacional. Obviamente acá debemos hacer una distinción entre quiénes son los miembros de la fuerza pública y la Policía Nacional, deben ser uniformados. Entonces, acá una claridad. El miembro de la fuerza pública que se encuentre en una situación administrativa, de vacaciones, descanso, incapacidad o permiso, licencia no remunerada, no puede portar las armas porque él debe estar uniformado. Entonces, pese a que es un policía, no está ejerciendo la función. Entonces, solo los uniformados, porque si no, podríamos ellos podrían estar incursos en un delito. Obviamente, siempre que salen a las situaciones administrativas que ya indiqué, deben entregar su arma de dotación. Entonces, los mecanismos, ¿cómo se clasifican los medios de policía? Entonces, los medios de policía se clasifican en inmateriales y materiales.
Entonces, los inmateriales son siempre el llamado de atención, la reconvención a que la persona acate la orden, y los materiales ya son el uso de la fuerza y el uso de las armas, pero como les indicaba, siempre es un uso legítimo. Vamos a hablar de los principios básicos del uso de la fuerza. Entonces, se supone que al comienzo habíamos indicado que este uso de la fuerza es un uso de la fuerza legítimo. Él está regulado en la Constitución, en la ley y en la resolución. Entonces, la última resolución que tenemos sobre uso de la fuerza es la 02903 de 2017, donde se indican estos principios básicos del uso de la fuerza. Todo esto ha sido en, obviamente, respeto al derecho internacional humanitario y los derechos humanos. No es una resolución que ha venido del capricho o porque seamos un país, como se escucha en las noticias, que seamos un país que está en conflicto. No, este uso de la fuerza es a nivel internacional, porque no podríamos dotar a un miembro de la fuerza pública de un poder que no estuviera facultado para usar la fuerza y las armas, más cuando vamos a ver más adelante en qué casos se utilizan. Entonces, legalidad dijimos que es porque está escrito, se encuentra estipulado en una norma. Proporcionalidad. Entonces, existe obviamente una relación entre el riesgo y la alternativa que va a escoger el funcionario, ¿no? Si es un riesgo donde la persona es una persona que no está armada, que está un poco alterada, pues podríamos decir que él, con su educación poder contrarrestar una agresión, él podría, en compañía de otro uniformado, poder reducir a esta persona, pero él tiene que mirar la proporcionalidad, ¿no? La relación entre la situación y la necesidad de este uso. La necesidad. Entonces, cuando no haya otra alternativa, cuando nosotros no podamos hacer entrar en razón a la persona que se resiste a acatar la orden. Obviamente el policial siempre realiza este uso legítimo de la fuerza y de las armas en virtud al acatamiento de una norma que debe cumplir el ciudadano, ya sea porque esté cometiendo una infracción o esté cometiendo un delito. Entonces, la racionalidad es lo que indicaba al comienzo. Es el policial o el funcionario público, es una persona dotada de razón. Él es el quien determina cuándo debe aplicar la fuerza y cuándo debe utilizar las armas. Tengamos cuidado con eso. Como ya lo habíamos indicado, no necesita una orden superior, como erradamente se está manifestando en los medios de comunicación. No se va a responsabilizar al superior cuando es la persona la que está enfrentada a una situación quien debe utilizar su razón para determinar cuándo usa la fuerza y cuándo usa las armas. Entonces, ¿qué se le exige al policial? Que razona y dice, en estos momentos debe usar las armas. Lo que se le solicita es que informe inmediatamente al superior una vez las use y haga la manifestación de por qué la realizó con copia al Ministerio Público. Pero no es porque haya una provisión o porque él requiera que se le haya indicado que las use o no las use para determinada situación. Por ejemplo, en las huelgas, nosotros vamos, el uniformado sale a la calle, no sabe en una huelga que se va a enfrentar, si la huelga va a ser pacífica, si la huelga se va a tornar un poco turbia, que va a haber de pronto agresiones con armas contundentes, con armas cortantes, o sea, no lo sabemos, o con uso de armas ilegales. Entonces, es el momento en que el funcionario razona. Por eso es uno de los principios básicos, son principios internacionales en uso de la fuerza, de uso de las armas. Entonces, ¿qué debe tener él en consideración para usar la fuerza o para usar las armas? Entonces, siempre se le indica, es porque su vida o la vida de un tercero está en riesgo. Entonces, él debe prevenir e intervenir para que no vaya él a perder su vida o la vaya a perder un tercero.
para hacer cumplir las normas, las que están, como lo hemos indicado, en la Constitución, en la ley, en la Constitución y en la ley, para prevenir una emergencia o una calamidad y para obviamente hacer cumplir los medios materiales e inmateriales en caso de resistencia o en caso de oposición. Entonces, los niveles de resistencia a los que él debe someter su razón son: la resistencia activa es un riesgo latente, pero solamente ellos no van a utilizar la fuerza o las armas porque ellos ven que hay un riesgo, pero ellos no se han visto de pronto lastimados o atacados, solamente piensan que puede ocurrir, entonces ellos se preparan. La persona que es cooperadora, entonces él ahí no va a tener ninguna acción en contra de esta persona. Y el no cooperador. La resistencia pasiva es la resistencia física, agresión no letal y agresión letal. Entonces, uso de la fuerza preventiva. ¿Cuándo decimos que ellos están haciendo uso de la fuerza preventiva? Cuando hacen una presencia. Por ejemplo, vemos en nuestros barrios o en las estaciones de Transmilenio que los policiales están en sus motos o en sus paneles haciendo una presencia, como indicando estamos aquí, pues ahí como pórtense bien, la fuerza está presente. Igual cuando vemos el SMAT, nosotros siempre vamos o sea, sí va a haber una presencia que es la que advierte que ellos están ahí y que obviamente están haciendo una vigilancia. Entonces, la comunicación y disuasión. Entonces es contacto con la persona que se resiste a cumplir la orden y la verbalización, o sea, indicarle, por favor, retírese. Ahora que estamos en los momentos de la crisis económica, ecológica y social y de salubridad, vemos que los funcionarios nos indican, póngase el tapabocas o permítame su cédula, así como hay ciudadanos que son cooperadores, que saben que estas personas tienen derecho a hacernos este tipo de requerimientos para identificarnos, para saber si somos infractores o tenemos alguna orden restrictiva para la movilidad. Hay personas que no lo acatan. Entonces es cuando ellos deben intervenir. O sea, no pensemos que siempre todas las personas que están allá afuera están prestos a cumplir todas las órdenes de policía que se den o todas las órdenes que las autoridades nos den. Hay unas personas que se niegan a veces hasta a identificarse. Entonces, son situaciones que ellos deben ponderar y revisar para saber qué deben o qué no deben hacer. Cuando una persona se niega a identificarse ante un policial, él puede trasladarlo hasta el CAI para hacerle una verificación de antecedentes. Entonces, en la medida que el ciudadano se resista, en esa misma medida va a tener que hacer uso de la fuerza el policial. Una fuerza legítima, la indicamos, ¿no? Entonces, el uso de la fuerza reactiva, entonces ya es la fuerza física, ya no vamos a hacer verbalización, ya no va a haber un diálogo, ya va a haber un control físico y ya van a haber unas tácticas defensivas. Entonces, en esa fuerza reactiva ya sabremos que de pronto hay un uso de las armas. Entonces, en este uso de las armas siempre se le exige al funcionario que indique que es un miembro de la Policía Nacional o del Ejército o de la Fuerza Aérea o de la Armada que está armado y que si la persona no se detiene hará uso de las armas. Esto siempre se les exige a ellos en todos los procedimientos. Entonces, ¿cuándo se van a usar las armas? Cuando el riesgo sea inminente y ya no haya posibilidad de hacer un simple uso de la fuerza, tendrá que haber uso de las armas. Como le dijimos, este uso de las armas y el uso de la fuerza es de manera individual, no como se ha pretendido en los medios indicar que debe haber cambio de toda una cúpula porque dos personas hicieron uso de la fuerza o de las armas.
Entonces, no podríamos indicar esto, porque lo sabemos todos, que los procesos disciplinarios y los procesos penales son individuales. O sea, nosotros no podemos responder penal o disciplinariamente por los hechos que comete otra persona. Eso nosotros lo tenemos claro. Lo que sí responderíamos sería por omisión, pero de todas maneras, cuando hay un riesgo inminente, todo esto se tiene que determinar a través de procesos disciplinarios y penales. También sabemos que una persona que haga un uso ilegítimo de las fuerzas, de la fuerza o de las armas, está inmerso en un proceso de repetición. Como lo había explicado en capacitaciones anteriores, el proceso de repetición, la acción de repetición, está contemplada en el artículo 90 de la Constitución Nacional y en él se señala que siempre que el Estado salga condenado por una acción o por una omisión de uno de sus agentes, él deberá responder patrimonialmente a las personas. Entonces, cuando haya un uso ilegítimo de las armas o de la fuerza, y el funcionario así salga responsabilizado dentro del proceso disciplinario y dentro del proceso penal, inmediatamente vendrá una acción de repetición en contra del funcionario que con su actuar negligente, omisivo o excesivo permitió una condena en contra del Estado. Entonces, siempre este uso de las armas es bajo la estricta observancia de los principios, ya hablamos, ¿no? Necesidad, legalidad, proporcionalidad y razonabilidad. Es el individuo enfrentado a la situación, un individuo dotado de razón y dotado de todos los estudios a los que tiene el policial para enfrentar este tipo de situación, sea vigilancia, sea SMAT, sea GOES. Entonces ellos tienen una capacitación especial. Por eso vemos que son miembros de la fuerza, no es cualquier miembro de la fuerza pública, no es cualquier persona la que tiene un arma, son personas que han ido a las escuelas de formación para capacitarse en este uso. Entonces, quiero hablarles sobre una jurisprudencia del Consejo de Estado para que por favor la tengan muy en cuenta. Y es una sentencia, la 218 del 2018 del Consejo de Estado, habló sobre estas situaciones. Cuando este uso de las armas y este uso de la fuerza es legítimo y el funcionario no saldrá responsabilizado de ninguno de los juicios que se le inicien, porque si él realizó sus juicios de necesidad, legalidad, proporcionalidad y razonabilidad, no tiene por qué verse inmerso en una responsabilidad administrativa. Es por esto que yo les hago la invitación a que tengamos en cuenta siempre el respeto de los derechos de los que tienen todas las personas, su derecho a la legítima defensa, su derecho al juicio con las reglas de cada uno, con el respeto que se debe hacer a los principios de legalidad y a los principios de legalidad y al debido proceso, al derecho a la defensa, y no emitamos juicios de valor, por favor. Esta es una invitación principalmente, a que nosotros siempre seamos respetuosos de la ley. Y cuando uno de los funcionarios se dirija a nosotros, siempre acatemos lo que se nos indica, porque nos hemos dado cuenta que a veces hasta el mínimo requerimiento de la fuerza pública nos molesta. O sea, hasta que nos soliciten la cédula, que nos pregunten por qué estamos en la calle, nosotros no estamos en una situación donde la fuerza pública está cuidando al país entero, está cuidando la salud de cada uno. Entonces, los requerimientos que se nos realicen los debemos acatar. En la medida que cada uno de nosotros cumpla las normas, siempre evitaremos un uso, ya sea de la fuerza o de las armas, porque estaremos acatando la Constitución y la ley. Entonces, doctor Kevin, no sé si tengan preguntas para mí sobre
sobre el uso de las armas y la fuerza. Doctora, ¿podríamos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Sí. ¿Esa? La siguiente, ¿sí? ¿Esta es la siguiente? Sí. Perfecto, no, o sea, ya terminamos la capacitación, ¿sí? Sí, señor. Listo. Hay una penúltima que es donde tenemos los números de contacto para que las personas puedan comunicarse con nosotros, Doc. Eso, perfecto, listo. Bueno, realmente ese es un tema que, pues, digamos que mueve mucho lo que son las fibras, ¿no? De hecho, pues tenemos de pronto algunos comentarios que pues son de pronto un poco ofensivos, ¿verdad? Lo vemos mucho en redes sociales. Entonces, es muy importante que podamos nosotros siempre, como lo decía usted, revisar la normatividad, ¿verdad? Si de pronto tuviéramos una normatividad diferente, pues quizás sería diferente todo. Pero en este caso es la normatividad que nos cobija y pues ese es, digamos que la constitución, las leyes. Entonces, los invitamos a todos ustedes para que pues podamos conocerla, que son los ejercicios que realizamos aquí en Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad. Todas nuestras capacitaciones están acorde de la norma, ¿sí? No queremos plantear ningún punto de vista político, ni de pronto, si ustedes consideran que existen dos bandos, no queremos estar en ninguno de los dos bandos, simplemente queremos explicar la norma como tal. Listo, lo que nos viene en el ordenamiento jurídico y eso es lo que tenemos en este momento. Se plantean incluso algunas reformas a la Policía Nacional, algunas reformas de pronto a la legislación, porque pues se han presentado también algunas distorsiones de la realidad. Y digamos que en este caso va la primera pregunta, doctora. Cuando se habla de, veamos que salía Claudia López diciendo, controle sus policías, señor presidente. Estos hechos fueron sucedidos aquí en la ciudad de Bogotá. ¿Qué podemos decir referente de pronto de quién es la persona que podría coordinar que se utilizara o no la fuerza, digamos que en estos casos, por ejemplo, el día de hoy de manifestaciones? Bueno, doctor Kevin, obviamente la alcaldesa, cada alcalde es es obviamente el comandante de la Policía Nacional. Cada alcalde en su, ya sea acá en el distrito o en los municipios. Y el presidente es la máxima autoridad de las fuerzas militares. Entonces, él sería el presidente es la máxima autoridad de fuerzas militares y de policía, pero la policía es el alcalde quien debe hacer obviamente las coordinaciones, pero como se indicó en la capacitación, esta orden viene directamente de la ley, la constitución y de la ley, este uso legítimo. Entonces, usted cuando los policías siempre inician su turno, ellos reciben unas consignas. Entonces ellos les dicen, obviamente, el respeto de los derechos humanos, pero entendamos que es un funcionario en medio de una situación donde él debe tomar las decisiones porque está en riesgo su vida y la vida de terceros. Entonces, más que esperar la orden de uno de sus superiores, él debe poner inmediatamente a funcionar toda su razón para saber cómo actuar. Obviamente ellos siempre van con unas órdenes iniciales de la disuasión, de la prevención, del uso legítimo, pero hay situaciones que se salen de control y ellos están siempre armados. Entonces, como indicábamos, es un error que se manifieste que ellos tenían la orden de no utilizar, por ejemplo, las armas, porque es una multitud que va a incendiar su humanidad. Entonces, yo no creo que ellos requieran una orden como estar pendiente de su radio de comunicaciones o Avantel para saber si usan o no las armas. Por eso es muy importante que analicemos los principios, los 4 que indicamos. Estos son los principios que se debaten en todo proceso disciplinario y en todo proceso penal. La necesidad, ¿sí? Cuando ellos pudieran demostrar, o sea, no me refiero en este caso puntual que está viviendo el país, sino en cualquier proceso disciplinario que hemos tenido por uso de fuerza y uso de armas, que no es el primero, no es el último. Yo he tenido muchos procesos donde he defendido miembros de la fuerza pública en uso de fuerza y uso de armas, obteniendo resultados
favorables a los intereses de nuestro representado porque se ha logrado demostrar la necesidad y la proporcionalidad. Es por eso que es muy importante que los miembros de la fuerza pública siempre cuenten con un profesional del derecho, para que este profesional del derecho los guíe en cómo encaminar el proceso y cómo hacer el debate probatorio. Porque en medio de la situación, doctor, se puede haber tomado la decisión correcta, pero los medios siempre están ejerciendo una fuerza. Ellos están ya como un poder determinado entre los procesos, como un cuarto poder, que es el poder mediático. Entonces, a veces las decisiones son más tomadas por la presión mediática que por las pruebas. Doctora. Es importante, señor. Digamos que usted nos habla en este caso de un tema de proporcionalidad, ¿cierto? Sí, sí, En Colombia, en este momento podemos estar hablando que hay más de 180.000 policías a nivel nacional, ¿cierto? sí. 180.000 policías es un número considerable teniendo en cuenta, digamos, lo que nos informaban hace poco, más o menos unas 180 investigaciones. Entonces, obviamente, es un número bastante importante la cantidad de policías con relación a la cantidad de investigaciones por uso de la fuerza. Pero en este caso usted nos habla de proporcionalidad. ¿Cómo podemos nosotros hacer que la proporcionalidad sea identificada de pronto con relación a armas de fuego o con relación de armas no letales frente a, digamos, otras situaciones, por ejemplo, que se presentan, digamos, que algunas personas con turbas, ¿cierto? Turbas de personas o con armas de pronto contundentes o con armas letales? ¿Cómo podríamos nosotros generar un tipo de proporcionalidad en esos casos? La proporcionalidad siempre se deja en cabeza de quien está ejerciendo, debe tomar la decisión de usar las armas o usar la fuerza. Entonces, él debe determinar la relación causa-efecto. Él debe ver cuántos uniformados hay, cuántas personas en la manifestación están, qué tipo de objetos están lanzando, yo qué tengo. Entonces, es cuando ellos siempre inician con las armas menos letales. Entonces, gases, por agua, para poderlos dispersar. Pero cuando ellos se enfrentan a situaciones más agresivas, donde las personas también están disparando, obviamente ellos deben medir la proporcionalidad siempre en cuanto a la agresión que se les está ocasionando. Y si esa agresión puede afectar su vida o la vida de un tercero. Entonces, ese es el test de proporcionalidad que siempre se les va a exigir. Y es el que ellos, como funcionarios, deben plasmar en el informe que realizan ante su superior y ante el Ministerio Público. Ellos deben hacer su test. ¿Por qué tomé la acción? ¿A qué me había enfrentado? Porque como lo estamos analizando, ahora hay muchos, como todo el mundo tiene cámaras, hay muchas cámaras también en las calles. Entonces, en estas cámaras siempre se ve solo una parte. O sea, yo lo digo porque es mi experiencia como profesional. Siempre es una parte, pero cuando usted va al proceso, son unas cosas que usted ni se imagina. O sea, ¿cómo le podría cambiar a usted la forma de pensar? No frente a esto, yo le digo frente a todo lo que yo he visto en mi vida profesional. Cuando usted ve todo el conjunto de las pruebas, no solo se limita a ver una parte para armar, o sea, para poder tomar ya una decisión y poder decir ya con toda su razón y toda su lógica, sí, ellos son culpables o no, o sí, o armar un debate, cuando usted Digamos ni que siquiera tiene el 1% de lo que se va a debatir en el proceso. Digamos que en este caso, claramente no nos referimos a un caso puntual, ¿no? Sí, Nos no, referimos es en general, porque pues realmente referirnos a un caso puntual, y en este caso pues quiero hacer esa salvedad, ¿no? Referirnos a un caso puntual de pronto que es mediático y que claramente pues tiene mucha repercusión en la ciudadanía y en la sociedad en general, ¿cierto? Es importante también identificar, como usted lo dice, las demás pruebas que existen dentro de un proceso. Si nos basamos a tomar decisiones simplemente con lo que nosotros vemos o con lo que nos muestran los medios, pues seguramente muchos ya fueran culpables. En este caso, en casos, digamos que como tal, cuando ya entramos a estar en un proceso
Y pues yo quisiera de pronto que usted nos pusiera de pronto en contexto lo que nosotros también vemos. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay en que una persona pueda ser juzgado con una justicia penal militar a con una justicia penal ordinaria? Por ejemplo, y en este caso, digamos, ¿qué diferencia podría encontrarse para favorecer o no a alguna de las dos partes? Bueno, doctor, esa pregunta me gusta mucho, porque, por ejemplo, pienso que para nosotros los abogados, nosotros sí deberíamos tener más en nuestras universidades una formación que nos pudiera llevar a poder defender disciplinariamente o en el penal militar a las personas, pero nosotros no tenemos esa formación porque es un derecho muy especial. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en el artículo 29, el que yo decantaba al comienzo de la capacitación, hay un principio, dentro del principio de legalidad está el principio del juez natural. ¿Qué es el juez natural? Es el que nos debe a nosotros investigar conforme a los hechos y conforme a lo que se presenta. Entonces yo digo, voy a demandar al Estado, yo no me puedo ir ante un juez penal. Mi juez natural es el juez contencioso administrativo. Cometí un delito, me va a juzgar un juez penal, no un juez civil. Me quiero separar, no me voy a ir a separar ante el juez penal, me voy ante el juez de familia. Entonces, ¿qué pasa acá? Si nosotros tenemos una justicia penal militar concebida con unos principios y unos valores para juzgar a los miembros de la fuerza pública que cometen delitos en el ejercicio de su función y ostentando un cargo, debe ser la justicia penal militar la que los investiga. Es un error, pero mejor dicho, garrafal, decir que esta justicia es inocua o que esta justicia no funciona. Es tan así que esta justicia penal militar investiga los delitos en virtud a la ley 599 de 2000, que es la misma ley que se utiliza para investigar a personas del común. ¿Qué pasa? La justicia penal militar es una excepción porque es cuando el funcionario comete el delito con ocasión a su cargo. Entonces, nosotros que vamos a los estrados disciplinarios y penales militares, sabemos que los mismos uniformados nos dicen, a mí me gusta que me investigue más el fiscal o que me investigue más la Procuraduría General de la Nación, porque aquí son más fuertes con nosotros. Y es cierto, porque, por ejemplo, disciplinariamente, por usted no ir un día a trabajar, se puede ver enfrentado a 6 meses de suspensión. Entonces yo digo, por favor, ni siquiera nos pasa a nosotros en la vida civil. Nosotros no vamos un día a trabajar, nos lo descuentan y nos hacen perder un domingo. Pero usted por no ir un día a trabajar 6 meses suspendido, entonces es lo que de pronto no miramos, o sea, lo que los medios y nuestro propio facilismo a no estar interesados en de pronto conocer una norma disciplinaria, no conocer una norma penal militar para saber cómo son ellos juzgados, es lo que nos lleva a estar de pronto generando juicios de valor o estar diciendo, no, es que esa justicia no funciona. Ellos tienen unas etapas también, tienen corte marcial, tienen los mismos, las mismas partes, tienen juez, tienen fiscal, tienen apoderados, entonces es solamente que es una justicia especialísima porque usted va a poder determinar en el cargo función unos delitos especiales y entonces va a saber cómo tratarlos. Pero las penas son las mismas penas del Código Penal que nos rige a nosotros. Entonces es una total, o sea, es un total error indicar que esta justicia es inoperante. Bueno, igual claramente no siempre, pues, pasa, digamos, de que la misma justicia, como en este caso, digamos, que la fiscalía como tal, la justicia ordinaria, tenga credibilidad en todos los casos, ¿no? Vemos, por ejemplo, que si pasa de una corte constitucional o de una corte suprema de justicia a una fiscalía, como en el caso de Álvaro Uribe, entonces la fiscalía está mal. Pero si de pronto pasa de un penal militar a un fiscalía, entonces ahora la fiscalía sí es competente. Entonces, obviamente, es muy importante conocer las normas que cada una de estas justicias ampara, pues para determinar
realmente pues si funciona o no funciona, porque pues aquí lo que buscamos es que ustedes puedan conocer acerca de toda esta normatividad que nos plantea claramente nuestra regulación. Entonces, en este caso es muy importante, digamos, que todos estos aportes que generamos aquí en Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad, sin claramente generar una postura política ni una postura de pronto de justicia, porque obviamente somos una empresa que apoya todo el tema jurídico, pero pues no, en este caso no somos competentes ni somos jueces ni nada de esto para determinar pues ciertas situaciones que de pronto se plantean en los medios. Entonces, pues digamos que hacemos esa claridad nuevamente para pues podamos mantener todo pues el hilo y toda la esencia de que tenemos aquí en Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad. Nos habla la señora Jenny Campos de la ciudad de Ibagué. Quisiéramos escucharla para que pueda participar aquí en el programa. Buenos días, ¿me escucha? Sí, perfecto. ¿Cómo están? Muy buenos días, yo soy la jefe regional de Derecho y Propiedad Ibagué. Yo quería hacer de pronto un aporte a lo que pues dice la doctora, ¿sí? Efectivamente, ella pues hace hincapié de que la justicia penal militar es especialísima en el tema, ¿sí? Y que sería bueno tal vez que en las facultades de Derecho se incrementara más, digamos, la cátedra en este tema, pues para la defensa jurídica de pronto de defensa jurídica prácticamente. Mi aporte es que, pues lo menos en el ejército, en las Fuerzas Armadas Militares como ejército, ellos tienen, digamos, una rama o una cápice que se llama derecho operacional, ¿sí? ¿Quiénes son los, digamos que en ese entonces se llamaban AJOPES o abogados especializados en el tema con investidura militar, que prácticamente se encargaban de, digamos, de orientar a los comandantes o hacer orientaciones jurídicas frente al tema, ¿sí? Y esto se da, es en razón, pues, digamos que en razón de un conflicto armado o en razón a que algunos operadores judiciales, dígase fiscalía o jueces ordinarios desconocen del tema operacional. Es por eso que es tan importante contar con una rama especialísima en estos casos, porque no es lo mismo hablar de un delito ordinario o un juzgamiento, como dice la doctora, a un delito que está netamente cometido en razón o con ocasión del servicio. Entonces, en ese orden de ideas, por lo menos algunos de los errores judiciales que cometen fiscalía o los jueces es porque desconocen de este tema, del derecho operacional como tal. Y pues afortunadamente nosotros contamos con algunos conocimientos y pues Derecho y Propiedad ha sido avante en este tema del derecho operacional, ¿sí? En policía es casi lo mismo, ustedes van a policía y policía casi todos los que son, digamos que funcionarios o servidores de disciplina o servidores que están dentro del tema tienen ese investidor o tienen esa connotación jurídica de esta rama, digamos, subyacente que todavía no ha sido, digamos que en teoría, sacada como una rama adicional del derecho y que de pronto a futuro puede ser una especialización para aquellos profesionales del derecho. Bueno, le agradecemos mucho, señora Jenny, por el aporte que nos realiza. Realmente es muy importante, pues nuevamente lo manifestamos, conocer cada una de la norma y cada uno de esos aspectos que nos muestra para poder generar de pronto, pues en este caso, juicios con cualquier situación que se presenta, ¿no? En este caso, doctora Janet, quisiera yo preguntarle, Sí, señor. ¿por qué de pronto en algunos casos vemos que se guarda reserva? A qué conlleva esa reserva y por qué se hace? No, todos los procesos siempre tienen reserva probatoria, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esta reserva solamente se puede levantar en la etapa de juicio. Por ejemplo, cuando usted solicita unas pruebas para ser trasladadas de un proceso penal a un disciplinario, el juez le va a decir no, hasta que no lleguemos a la etapa de juicio, porque estos descubrimientos se hacen en unas etapas especiales. Entonces, en estos momentos que me enteré que las audiencias de unos uniformados están pues haciendo públicas porque son las etapas preliminares, pero todo el acervo probatorio está en reserva. En disciplina solo sale de reserva cuando hay un archivo o un fallo de segunda instancia ejecutoriado.
para que nosotros podamos tener acceso a él. Lo mismo pasa con todos los procesos. Si yo solicito ahora la copia de una demanda que está en primera instancia, van a decir no, porque este proceso no está ejecutoriado. Esta reserva siempre se debe guardar, sobre todo para preservar las pruebas y para que no vayan a ser atacadas por, por cadena de custodia. Entonces, lo más importante es que todas las partes sepan cómo deben cuidar las pruebas, cómo deben cuidar sus comentarios, porque nosotros sabemos que hay recusaciones, hay impedimentos, entonces todas las personas que puedan salir a los medios a emitir un juicio, inmediatamente puede ser recusado, porque uno no puede dar ningún tipo de declaración cuando va a investigar. Esto nos ha pasado mucho con las autoridades de policía, entonces noto como algunos periodistas son incisivos en hacer preguntas para que el uniformado diga, sí, él cometió un delito, o sí, él cometió, no, pueda que para todo el mundo esté muy claro, pero ellos van a ser los investigadores de esos procesos, ellos deben respetar lo que hablábamos al comienzo, ellos deben respetar la presunción de inocencia. Ellos pueden estar muy molestos, pueden sentirse mal con la situación, pero ellos no pueden salir a dar declaraciones sin tener un fallo ejecutoriado, porque estarían inmersos en una recusación y además estarían violando nada más y nada menos que la presunción de inocencia a la que tenemos derecho todos los seres humanos, todos. O sea, no solo unos, estos sí, estos no. Todas las personas tienen derecho a un juicio y a ser vencidos en él. Hasta ese momento, nadie puede pronunciarse sobre hechos que desconoce la totalidad. Entonces, por eso esa siempre ha sido mi invitación a contar con un profesional del derecho para que él los pueda aconsejar en las diferentes etapas del proceso y porque, doctor, esto no termina aquí. O sea, yo diría, bueno, el proceso disciplinario salí destituida, en el proceso penal salí condenada, pero me viene un juicio de responsabilidad patrimonial donde ya se compromete mi patrimonio, el patrimonio de mi familia. Entonces, es la importancia de contar con un profesional del derecho especialista obviamente, en estos regímenes que son tan especiales para que él pueda también enfrentarse a la contraparte, al juez, al fiscal, ¿sí? No ir con un abogado, o sea, todos los abogados inicialmente, todos salimos abogados, pero hay unos abogados que por su experiencia o por su especialidad adquieren mayor conocimiento en un área del derecho. Entonces, es por eso que la invitación para que siempre contemos con un abogado experto en la materia en la que se nos va a sancionar. Se cuestiona mucho, doctora, el tema digamos que de esas órdenes, ¿cierto? Entonces, es necesario recibir, por ejemplo, digamos que veíamos casos donde el policía de pronto dispara, donde de pronto utiliza el taser, donde en ocasiones usa de pronto, seguramente, pues no sé el término específico, de pronto el bolillo. En ese caso, ¿es posible de pronto que ellos requieran una orden de un superior o lo pueden hacer simplemente porque así lo consideran? Más o menos de pronto, ¿cuál es esa situación? Sí, doctor. Como lo estudiábamos en el uso legítimo de la fuerza y de las armas, siempre la razonabilidad, la proporcionalidad, la necesidad y la legitimidad. La orden siempre está dada. Los comandantes no saben qué va a pasar en ese turno. Entonces ellos ya están preparados, están educados en escuelas de formación, los oficiales, los suboficiales, nivel ejecutivo, en fuerzas militares, todos tienen una formación. Y esa formación es académica y es teórico-práctica, ¿no? Entonces hacen polígono, estudian todas las tácticas defensivas, van también a la academia, entonces se sientan, leen jurisprudencia, leen todo sobre derechos humanos. Ellos son los que deben hacer el juicio de valor al momento de enfrentarse al peligro y al riesgo. Por eso es que responden individualmente. Después o sea, en ese debate individual
que es el inicio de todo, es donde nosotros vamos, por eso es que siempre les digo, las pruebas, no nos quedemos ahí, claro, pues hoy sale una noticia, yo puedo decir y hacer juicios y todo lo que a mí me parece, pero allá podría salir, doctor, que en un juicio yo recibí la orden y tener cómo probar que se recibió o no la recibió y decir, no, yo actué por la necesidad, porque esa persona tenía un arma. Y yo, sería ilógico que yo le diga a una persona, contrarreste la agresión de un arma con una tonfa. Pues es algo que no nos cabe en la cabeza. Entonces es lo mismo. Piense cómo actuaría usted si alguien se entra a su casa y está en peligro su familia. Entonces, usted no va a estar esperando que lo llamen, sí, puede disparar, sí, puede utilizar la tonfa, sí, puede utilizar el taser. Es su juicio de razonabilidad y necesidad con la que debe enfrentar la agresión. Bueno, doctora, realmente se despejan varias dudas relacionadas con el tema, digamos, como le decía en el día de hoy, se van a presentar algunas manifestaciones a nivel nacional, ¿verdad? Entonces, muy importante porque viene al dedillo este tema. Le agradecemos mucho, doctora, por esta mañana de hoy. A todos ustedes los que están con nosotros, esperamos verlos mañana, martes 22 de septiembre, para hablar sobre un tema también muy importante y es ese contrato por prestación de servicios o qué contrato tengo. Muchas veces nos contratan por prestación de servicios y quizás nos exigen de pronto cumplir un horario, ¿cierto? Tener subordinación. Entonces, muchas veces es muy importante conocer de pronto en qué temas podemos nosotros ayudarles para pues también generar todo este tipo de diálogos jurídicos y le agradecemos entonces mucho, doctora Janet, por estar con nosotros en esta Muchas mañana. gracias, doctor. Muy amable. Esperamos verla nuevamente aquí con nosotros en otro tema jurídico muy importante. A todos ustedes recuerden que si tienen alguna consulta, alguna situación, algún proceso que quiera que nosotros, abogados expertos como la doctora Janet Calderón en la mañana de hoy, puedan llevarle su proceso, puedan encontrarle la solución a cada uno de esos temas con alternativas de solución, no olviden conectarse con nosotros a los números que aparecen en pantalla, 320-233-0619, 314-475-1002, nos puede escribir por el correo servicio al cliente @derechoypropiedad.com, chatear con nosotros en nuestra página web www.derechoypropiedad.com o encontrarnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Vean nuestras capacitaciones en YouTube. Los esperamos entonces mañana en una nueva capacitación aquí en Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad. ¿Contrato por prestación de servicios o qué contrato tengo? Los esperamos entonces mañana. Pasen un feliz día, que estén muy bien. Chao, chao.